Hola Thunders y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en el que hoy os traigo una nueva vídeo reacción, en este caso nuevo gameplay de The Last of Us Parte 1 para PlayStation 5, que se ha liberado ya de manera oficial y que, como bien sabréis, pues se había filtrado y la gente no estaba precisamente contenta con el trabajo de Naughty Dog. Finalmente se ha liberado todo esto de manera oficial y vamos a ver si el juego merece la pena o no. Si os gusta el contenido, dadle al like, compartid y suscribíos para más y activad la campanita. Vamos a ver después qué conclusiones saco del gameplay en sí y, como siempre, dentro vídeo. Pues aquí tendríamos listo este tráiler gameplay de The Last of Us Parte 1 para PlayStation 5. Vamos a ver qué tal, puesto que las filtraciones lo dejaron bastante mal. Y sobre todo me interesa si en jugabilidad se ha mejorado y en gráficos pinta mejor que el 2. Y tenemos 10 minutos de vídeo, así que 3, 2, 1, play. A ver qué nos cuentan. I'm coming. More than 2 years ago, when we were finishing Last of Us Part 2, and we were working on those flashbacks within that scene for the first game, we got excited with the Es idea cierto of, que like, los oh man, what flashbacks if we del made 2 The Last of Us estaban Part 1 genial. to look as good, if not Así que better si than what van we por had done ahí, with Last of Us Part en cuanto 2, a which we really visuales, pushed the el juego va a boundaries ser of, like, what we could do bastante from gameplay and a vistosillo, graphical por así standpoint, decirlo. and felt like if we do that, we could actually come even closer to our original vision of what the first Yo lo game estoy viendo a would have 4K, been, vosotros had lo we not estaréis been viendo un constrained by poquito technology. peor, sobre todo porque lo tengo en pequeñito, pero si veo que hay algo que merezca la pena ampliar, lo ampliaré, y como siempre os dejaré el vídeo original en la descripción, por si queréis echarle un ojo, en la máxima calidad posible, ya que esto es una video reacción y quiero saber sobre todo el tema del gameplay, si se nota o no. De momento todo lo que enseñan así en pinceladas lo veo muy como recordaba el original. Es cierto que esto nos puede jugar una mala pasada porque, como lo recordamos a cómo se veía efectivamente aquí, hay una gran diferencia, como podemos estar apreciando, y se nota. Sobre todo aquí, aunque es verdad que la base es la misma, y eso también juega en su contra, porque se nota quizá que podía haber tenido más trabajo, aunque en las animaciones faciales se ve sobre todo ese salto, que es lo que nos están comentando un poquito, y ahí es donde creo que se va a ver muy muy bien. Si tenéis oportunidad de verlo en 4K, yo creo que lo vais a gozar este tráiler. Good. We are able now to not only just have the highest fidelity characters in the cutscene, but also in gameplay. It's the same character, so now we Yo can do quizá these hubiera seamless transitions toqueteado in un and out. poquito las animaciones. No Every sé part of the si en game gameplay has habrá benefited algo from cambiado, seamless como estamos transitions viendo and aquí, emotional scripting. pero no sé. Our stories happen in gameplay. On a stick. En cuanto a resolución, si comparamos con la PlayStation 4 Pro, es verdad que se ve diferente, pero jugando el remaster de PlayStation 5, no sé yo si hay tanta diferencia. Y es que el juego a día de hoy está bastante vigente. One of the things that the PlayStation 5 is really enabling is that we're able to have a density of physics objects in a scene that we could never do before. Like, this has always been the dream, is to have this number of bumpables, chippables, breakables, destructible objects in a scene. Se le han metido un poquito al entorno también. Rich, makes it feel lived in. En cuanto a iluminación, se ve bastante diferente. Eso sí que lo noto. Pero se sigue notando como un port, por así decirlo. Pena que no pongan gameplay seguido. Lo voy a dejar ampliado un poquito. Our AI tech has just increased incredibly. What we were building the basis off of was the Last of Us Part 2's y sí que han mejorado la inteligencia artificial, que era un poco de lo que pecaba también lo que se había filtrado, que parecía que era la misma inteligencia artificial que el original. Aquí nos están mostrando un poquito que los NPCs funcionan diferente y muy similar a lo que es el de Last of Us Part 2. Lo que sí es que a Joel le noto igual. Y las cinemáticas son 1:1 más allá de ese filtro, sinceramente.
technology that we developed for The Last of Us Part 2 has this very sophisticated understanding of like, okay, this is where the enemies can see their exposure. We not only have exposure, we have future exposure. O sea, así es como funciona el tema de los enemigos en el juego. De momento, para mí, nada que me justifique prescindir de la compra del original para de salida pillar este. Sinceramente, yo aquí siempre os voy a dar mi opinión sincera, y a pesar de que se vea muy bien y tenga estas mejoras, es que el juego original estaba bastante bien pese a esos fallos, y yo creo que la experiencia a día de hoy es muy disfrutable, un juego muy memorable, y no sé hasta qué punto te merece la pena saltar a este más allá de las conexiones que pueda tener o no con The Last of Us Parte 2 en cuanto a NPCs o cosas así. Run this whole gauntlet of movements to get a really full set of all the different ways a person can move, and then it's basically every frame. Parece que los compañeros van a ser un poco menos dummies en este caso. Fits the path of where the character is going to go, and this motion model just gives this really seamless sense of transition. The player's movement is just a lot cleaner. It's this really smooth, organic movement through the space. First, we just had to build Todo up más core limpio y experience, más and then beyond orgánico, that, we por así wanted to decirlo. add several features that fans have been asking for. For example, we now Los have a aspectos que han permadeath cambiado mode. del gameplay, sí. Ok. Along that, we've added a brand new speedrun mode, so players can time themselves. There's a whole community of gamers that just want to see how fast they can Eso era play el through this prólogo. game. Beyond that, we added a bunch sí que se more nota, en el of prólogo. unlockables. So there's all these different Y lo que han outfits hecho ha for sido Ellie and meter Joel camisetas that a people punta can pala. unlock. A model viewer mode, so people can really appreciate the details. Los modelados, para que apreciéis que sí que hay cambios muy parecidos a los de The Last of Us Parte 2. Y todo esto es accesibilidad, que ya sabéis que yo no lo termino de apreciar, pero que, quieras o no, es un plus. Porque temas de daltonismo y tal en estos juegos se llevan un poco mal, y se agradece que haya pues, esa posibilidad de jugarlo en óptimas condiciones. Now it's nighttime. Joel stirs in his sleep. And that's really the way we've tried to push the frontier of accessibility on this game. Se han metido detallitos. Vale, esto es el entorno. So much of the identity of The Last of Us is the world. Que sobre todo por la iluminación ya We cambia una revamped barbaridad. completely the art direction. You know, everything from these expansive Ahí vemos vistas. el that cambio. Not only are they beautiful, but you feel the environments. You feel the Pero environments in a much more el problema visceral que way. tengo The es que rooftops el overlooking original, Capitol incluso building, en la for comparativa, example, se like sigue just the viendo breath of fresh genial. air when you go up there and Es como you si fuesen you feel dos that juegos que se han sacado a la vez release in de tension. versiones de consolas And then, diferentes. you know, to juxtapose O sea, es that extraño. down in the Yo creo que uno no anula al tunnels, otro, por eso and quizá get la that compra dank, se me hace flooded tan tunnel innecesaria, ya feel, sea that humidity, you can actually feel it. porque All es these casi 1-1 environments are o just porque tampoco me completely interesa reimagined. mucho el tema cambios de los Now we got entornos. our engine on the PS5, those haptics, the 3D Es que ya audio, era the un fast portento gráfico loading. en su momento. It really creates a much more Y immersive, el- because of that, much more emotional experience. El One remasterizado of the estaba things I brutal. absolutely love with the 3D audio in The Last of Us Part 1 is being able to hear an enemy before they sneak up on you. And trying to do a stalker fight with the 3D audio is just so much fun. Me imagino que las You're escenas de las hearing them esporas y todo skid esto around in a different estarán más room, chulas and you're ahora. hearing them trying Y el to get audio up behind 3D, you. yo en lo personal no es que lo use, pero me imagino que será muy inmersivo ahora. Si ya el audio en su momento del The Last of Us 1 era bueno ahora. It's just really heightens that sense of just being grounded. You are in Pero bueno, this como veis character, estoy you are diciendo in cosas this muy world. positivas, pero en conclusión yo no sé si me lo compraría de salida, aún así. Porque sí que podían haber metido más trabajo, el gameplay lo veo muy similar a pesar de que tenga cambios, y no deja de ser el mismo juego, no sé si habrá alguna sorpresita, pero no estoy viendo nada que me vuele la cabeza. Veo pues escenas 1-1 con la entrega original, solo veo pues, quizá alguna pijadita por ahí con lo del tema de los gatillos como está mostrando ahora y tal, pero... es que es difícil justificar esta compra. Al precio, repito, al que sale, que es unos $60-80. On the shot, and then what I think is one of the ways that the DualSense really advances things is you're going to get a haptic vibration on the pump of the shotgun. Me gustaría saber si tiene el tema de tirarse al suelo y esas cosas, aunque no le pegaría mucho a Joel. It's playing an audio file that comes through in the vibrations, and those two beats is what you're going to feel on the controller. Sobre todo aquí hay spoilers a punta pala.
this also ties in A ver el banco de to trabajo, the ¿qué tal se ve? workbench animations. Me imagino So que if you're habrán seeing metido... Joel taking apart a gun or Vale, lo mismo screwing que en The Last something of Us in parte or 2, putting a new stock on que a el gun, cómo arregla el arma y tal that sea moment where he's, orgánico like, y jamming no that sea on, simplemente you're gonna poner get that piezas en un haptic menú. feedback on that. Eso está muy chulo, como estáis viendo We aquí. have, haptics all across the board, for all the moments you kind of expect for clambering, jumping, Pero por lo demás, landing, meleeing, se ve getting muy melee, 1-1 all con those el kind of original, high-intensity salvo moments we have detallitos y represented in the haptics. mejoras en los modelados, quizá. What I personally absolutely adore is the way we can enhance the really quiet, subtle moments of gameplay. So it's like when Joel goes in to pet the giraffe, getting that little light O sea, touch on the haptics se han as he's centrado petting the muchísimo en el mando. giraffe. Esto tampoco es muy... To me, that's the essence of The Last of Us. It's the high tension Sí, la moments, it's jirafa, the low 10 de tension 10. moments. It's all of it feeling grounded. You're feeling immersed in this world. It's all about bringing you along with that story in as many ways as we can. And that's what the new technology on the PlayStation 5 Al menos is van allowing. mostrando cosas un poco más del principio, porque si no... Y como que se ve más viejo aquí Joel, ¿no? Everything you hoped for? Jury's still out. There's something special about that core experience of playing as Joel and Ellie on this journey. Then to take that experience and really honor it and keep the authenticity of it, but elevate it in every way possible. Es que hay personajes que se ven muy bien y otros que me gustaban más en el original, como el hermano de Joel, Billy. Not different, No extremely sé, better. tenían un no sé qué en el That's why to original. me this is the definitive way to play The Last of Us. Pero aún así, yo quizá me esperaría, pero no está mal. Ahí tenemos la fecha y ahora vamos con las conclusiones. Pues sinceramente todo lo que he visto me ha convencido en cuanto a mejoras visuales y gameplay. Yo creo que sí que hay un salto con respecto al original, pero es verdad que teniendo el original a $10 y este saliendo a 80, hay que coger un poquito todo esto con pinzas de cara a probarlo, porque no es lo mismo lo que vemos a luego cómo se sentirá. Yo sinceramente recomendaría a todo el que no lo haya jugado, en vez de ir a por este, para PlayStation 5 exclusivamente, que fuerais a por lo que es el The Last of Us original. ¿Por qué? Porque se concibió como un juego aparte, sin secuelas ni nada, no tiene en cuenta los hechos de The Last of Us parte 2 para el que sobre todo no le haya gustado lo que han hecho con los personajes, el argumento, etc. Y este parte 1 parece que viene más para eso, para complementarse un poco con el 2, hacer quizá mejoras en cuanto a visuales para que aparezca el padre de Abby y quién sabe cuántas más conexiones que todavía desconoceremos. Y sinceramente, pues eso, teniendo un juego barato en el mercado que a día de hoy es vigente, pues no sé para qué iba a gastarme 80 en un título que realmente es la misma historia y si acaso tendrá pinceladas de conexiones con una secuela que en lo personal a mí no me gustó. Si tenéis PlayStation 5 y queréis animaros con este y os moló el The Last of Us Parte 2, adelante porque yo creo que va a ser un título bastante memorable. Si no tenéis pues del todo ganas de comprar este y tenéis pendiente el original, pues jugadlo en PlayStation 3, PlayStation 4 y ya os digo yo que vais a disfrutar de una experiencia bastante homogénea que en un principio no estaba pues con una secuela programada y yo creo que eso se nota, el argumento está muy bien con respecto al 2 en mi opinión y la jugabilidad a día de hoy, aunque peca quizá de que es bastante más tosca que la del 2, sigue siendo una delicia y yo 100% recomendado. No sé si lo compraré, lo tengo reservado, pero todavía no sé si me animaré a pagar el precio completo o si pillaré alguna oferta de $50 que bajó en su momento, etcétera. Pero, como siempre, dejadme lo que opinéis vosotros en la cajita de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, compartid y suscribíos para más. Si tenéis alguna duda, también dejádmela por ahí. Y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo directo o lo que sea. Activad la campanita y bye, bye.